Alabado sea tu nombre, divino Rey, gracias al Señor. Él hace maravillas, amén. Mire que transformó nuestras vidas, amén, nos hizo nuevas criaturas, amén, es el poder de Dios. Y quería compartir esta mañana una porción de la palabra donde Pablo hace mención a tres clases de personas, amén. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y vamos a leer en 1 Corintios. Hoy le mandé un mensajito al grupo para que trajesen su Biblia porque estamos sin la computadora, ¿ves? Y omití decir que la tenemos que traer siempre, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Para poder compartirla todos juntos. Pero bueno, a veces nos acostumbramos a la comodidad de la pantalla y está bien para aquellos que tenemos poca vista y nos viene bien también. Pero es bueno escudriñar la palabra, ¿no? Cada día porque ella nos habla. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el capítulo 3, versículo 4, donde ahí hace Pablo mención a estas tres clases de personas, ¿no? De hombres. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, hasta ahí, sigue la palabra. Padre, te pido que nos estés hablando a lo profundo de nuestro corazón en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos revele también tu palabra y que todos podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Señor, gracias, Padre, gracias al Señor. Los invito a tomar asiento. Vio que en el versículo 14 habla del hombre natural. Amén. En el 15 habla del hombre espiritual. En cambio, el espiritual, el hombre natural, el hombre espiritual, y después sale Pablo con esto del carnal. Uno dice, pero todos, pastor, estamos en la carne. Sí, estamos todos en la carne. Pero la diferencia que marca acá enfáticamente la palabra es que estamos en la carne, pero hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Ven? El Espíritu de Dios nos fue revelando cosas que ojo no vio, dice, ni oído yo, ni un subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ven? Y nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Esto es así, el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos concibió, amén, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Entonces como que nos reveló un montón de cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Amén. Nos lo reveló a nosotros por ese Espíritu Santo, amén, esa presencia misma de Dios en nuestra vida. Y quería hacer un poquito mención en esto, porque ¿qué es el hombre natural, no? Yo lo había marcado acá. Evidentemente es el que no es espiritual.
espiritual. Es la persona no regenerada, la persona que, como estábamos nosotros antes, sin conocer a Dios, sin paz en este mundo, sin esperanza. ¿Amén? Ese es el hombre natural, es de los sentidos, el hombre gobernado por los instintos naturales, ¿amén? Por sus propios pensamientos. No tiene al Espíritu Santo, está bajo el dominio de este mundo, amén, del enemigo, de Dios, amén. Es esclavo de los deseos de la carne, pertenece al mundo, simpatiza con él, amén. Piensa que todo está acá y termina acá, amén. Y no hay nada más allá de esta vida, amén. Rechazan los caminos rectos del Espíritu porque no busca a Dios, porque no lo conoce, amén, porque muchos lo niegan, amén, no creen, amén. Este es el hombre natural, el gobernado por los sentidos, por los instintos, que se maneja de acuerdo a su experiencia y va tratando de sobrevivir en este mundo pensando que esto es el todo de la vida, amén. El hombre espiritual, por lo contrario, es la persona regenerada. El Espíritu nos tocó, nos hizo nuevas criaturas, ¿ven? Se manifiesta el Señor a través de su presencia en nuestra vida, conoce los pensamientos, busca, como oramos siempre, ¿no, Señor? Quiero conocer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para poder andar en tus caminos, para poder agradarte en todo lo que tú pretendes de mi vida, ¿no? Porque para esto me llamaste, ¿no? Persona que cree en Jesús, porque es el fundamento de nuestra fe, ¿no es cierto? Creemos en Él, es nuestro Salvador, nuestro Señor, amén. Vive en ese Espíritu de Dios. Trata cada día de buscar la voluntad de Dios y manejarse en el Espíritu de Dios, amén. Tal persona se esfuerza justamente por agradar a Dios, ¿no? Y creo que cada día tenemos que esforzarnos por esto, ¿no? Mantenernos en ese Espíritu. Y el hombre carnal, también el hombre carnal. Y el hombre carnal, uno si ve esta porción de Corintios, es aquellos a los cuales Pablo les estaba hablando y que había recibido al Señor en su corazón. Eran seres que ya conocían el Espíritu de Dios, pero todavía se dejaban manejar por los instintos de la carne. ¿Amén? Por eso dicen de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El carnal es aquel que todavía está ahí bebiendo de la leche, pero no alimentándose con un alimento sólido que es la palabra de Dios. Y todo niño necesita de la leche cuando es niño, ¿amén? Cuando recién comienza. Por eso Pedro dice, bueno, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que por ella crezca y para salvación. Pero después tiene que ir notándose el crecimiento en la vida del ser espiritual, ¿no es cierto? Para no caer en la carne, para no ser siempre un niño. Y como en la vida uno se da cuenta que un bebé necesita de la leche de su madre, pero va creciendo y ya después necesita el alimento sólido para que después se vaya fortaleciendo porque va creciendo y ya la leche sola no le alcanza, ¿no? Necesita algo más sólido para sostener ese cuerpo, ¿no? Bueno, también nosotros como seres espirituales necesitamos de ese alimento sólido para no manejarnos, no dejarnos gobernar por los instintos de la carne, ¿no? Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, seres que recibieron al Señor, pero que todavía se mantienen ahí, ¿no? Sin crecer. Esto es lo que ve Pablo. Os di a beber leche, lo primero que le dio, la palabra de Dios, amén, el fundamento para que reciban esto y vayan creciendo. No voy a hablar, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Le está hablando a una iglesia en Corinto que él fundó, hermanos, amén. Una iglesia que uno, si se pone a mirar en la historia, era una iglesia numerosa, porque estaba plantada en un lugar fundamental, ¿no? De mucha popularidad, mucho crecimiento en todo, en lo material, amén, en la multitud de personas que habitaban en ese lugar, pero también en la inmoralidad, ¿no? Las cosas que se desarrollaban en ese lugar, en la idolatría, en las pasiones desordenadas, ¿no es cierto? En todo esto. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pero Pablo ahí no se refiere a las cosas
quizá inmorales, pecaminosas, que después las vamos encontrando en toda la carta, ¿no? De casos de inmoralidad, de incesto, de problemas en los matrimonios, ¿no es cierto? Un montón de cosas que vamos viendo a través de la palabra de Dios. Pero también cosas a lo mejor menores, como el largo del cabello, había problemas por el largo del cabello, había problemas por lo que se comía, por uno no quería comer carne, el otro sí, y eso causaba disensiones. Y otra cosa era el mirar a los hombres, ¿no? Como sigue diciendo acá en la palabra, ¿no? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, un hombre que recibió a Cristo en su corazón, pero que todavía se manejaba y se dejaba gobernar por los celos, por las contiendas, por las disensiones, por las diferencias, ¿no? No sois carnales y andáis como los hombres, como diciendo, están acá, me parece que están viviendo como los hombres naturales, ¿no es cierto? Como aquellos que no conocieron nunca al Señor. Porque diciendo el uno, y acá pone uno de los ejemplos, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolo, no soy carnales, como que estaban haciendo diferencia entre aquellos que le traían la palabra de Dios, entre ellos mismos, ¿no? Uno pensando este mejor que el otro. Bueno, y mire, ahí en Romanos 7, vamos a leer en Romanos 7, no puede ser que traigan la Biblia porque estaba Romanos 7, 21 al 25, miren lo que sentía Pablo en cuanto a esto de la carne, ¿no? A ver, pasé de largo, acá lo tengo. Miren lo que decía, lo que sentía Pablo con esta lucha, ¿no? Que constantemente muchos de nosotros tenemos que librar, ¿no? Cada día, ¿no? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, llegó a ser Pablo, ¿no? Porque en esta lucha entre la carne y el espíritu, él se sintió miserable, ¿no? Porque muchas veces se dejaba arrastrar, ¿no es cierto?, por esta corriente de la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ven? Dice, gracias, y ahí está, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Había una lucha, pero le daba gracias a Jesucristo. Porque si bien hay una lucha entre la carne y la sangre y el espíritu, que siempre lo hubo desde el principio, desde que se instaló el pecado, comenzó esa lucha entre la carne y el espíritu. ¿Amén? Pero gracias a Jesús, que ahora tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, con el Espíritu de Dios en nuestra vida podemos vencer los deseos pecaminosos de la carne, ¿no? Y también podemos vencer el hecho de que la carne misma nos lleve a tener celos, a tener contiendas, a dejarnos gobernar por nuestros instintos, ¿no es cierto?, naturales, porque está el Espíritu del Señor. Y esta lucha, mire, hermanos, si la tenía que librar Pablo, es porque muchas veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no en este tiempo que vivimos. ¿Ver qué hago? A lo mejor el Espíritu me dice una cosa, quiero estar en la presencia del Señor, quiero buscar las cosas de Dios, pero la carne me pide otra, ¿ven? Y me arrastra a hacer lo que yo no quiero, ¿ven? Y muchas veces nos dejamos gobernar por la situación y eso nos va apartando, porque nos va apartando de los caminos del Señor, ¿no? Que Dios nos ayude para ser esforzados y valientes, ¿no? Para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y para vencer todas estas cosas que nos quieren apartar Y yo digo a veces en cosas menores, ¿no? Como decir, bueno, se abren las puertas de la iglesia, tenemos reunión a la mañana, me voy a levantar para ir, y el Espíritu me dice que me tengo que levantar para ir a la iglesia, pero después a la mañana temprano la carne me dice, no, quédate un poquitito más, arropante que hace frío, quédate acá, y el cuerpo nos tira para que nos quede para allá. Y muchas veces tenemos que levantar las brazos, amén, y tomar la victoria, y decir, no, Señor, yo sé que tengo que estar en tu casa, quiero ir a alabarte, a bendecirte, quiero ir a aferrarme a ti de corazón, quiero estar en comunión con mis hermanos, y esto nos va haciendo crecer en lo espiritual, hermanos, amén.
y despojarnos de la vieja naturaleza, ¿no? que nos quiere arrastrar al otro, ¿no? En Gálatas 5, vamos a leer 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Yo lo había marcado para que no se pierda mucho tiempo. Mire lo que dice la palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa lucha, ¿no? Para que sigamos siendo carnales, ¿no? Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿ven? Ahí están las disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos, dice, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, vivamos en la presencia de Dios, hermanos. Amén. Estemos gozándonos en el Señor y clavemos, amén, esa carne para ya no ser carnales en esa cruz juntamente con el Señor. Amén. Despojémonos de esa vieja naturaleza. El pastor, yo me acuerdo siempre, el pastor dice, mate a la vieja, amén, pero a la vieja naturaleza, que se entienda bien, mate a la vieja, porque esa siempre quiere resurgir, quiere resucitar, ¿no es cierto? No, mátela, ¿no? Y vístase de la nueva naturaleza en Cristo. Tenemos que crecer en este espíritu, tenemos que crecer en la gracia de Dios, hermanos, amén. Y esto muchas veces demanda esfuerzo y valentía en medio de este mundo en que vivimos. Pero así también estaban en Corinto, hermanos, amén. Un grupo, un puñado de personas que se convirtieron al Señor y que estaban batallando, ¿no?, entre la carne. Pero el Espíritu Santo comenzó a obrar en esas personas y recibieron la palabra y se fueron transformando. El Espíritu de Dios nos va transformando, nos va renovando, nos va regenerando, nos va perfeccionando en este camino. Pero tenemos que aferrarnos a esto, hermanos, amén. Y para crecer en el Espíritu tenemos que ser conscientes de que tenemos que alimentarnos bien de la palabra del Señor para madurar en esta fe, para no dejarnos arrastrar por cualquier viento de doctrina. Miren lo que dice en Efesios 4, vamos a leer del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. ¿Ven? Dice la palabra. Ahí me lo pasé. Dice la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, aquellos que él llamó, como decíamos antes, de antes de la fundación del mundo, amén, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, amén, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? Todos tenemos que llegar a esa estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, edificándonos en amor. Amén. Nuestra vida madurando en el Señor,
perfeccionando nuestra vida en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. No nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, no nos dejemos arrastrar por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, porque nos vamos a volver carnales de nuevo. Está esta lucha entre la carne y el espíritu, aún siendo hijos de Dios, aún siendo hijas de Dios. Amén. Esto no lo vamos a poder evitar nosotros, pero sí lo que podemos hacer es fortalecernos en el Señor para ganar la batalla, amén, para declararnos más que vencedores por medio de Jesucristo, como decía Pablo. Yo me siento miserable, pero me apoyo en el Señor, amén. Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, que ahora está en mí. A mí me ayuda a vencer estas cosas que puedan venir a mi vida. Bueno, que Dios nos ayude, amén. Miren 2 Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, amén, ya habla de esto, ¿no? A ver si lo tengo marcadito acá. Bueno, si se tenía que alimentar la palabra, y hay bastantes versículos, palabras para que pueda leer, amén. Se me pasó la marca, 2 Timoteo capítulo 3, vamos a leer versículos 16 y 17. Una porción conocida, amén. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ven? La palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios, nos muestra cómo tenemos que ser, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Ven? Para agradar a Dios, amén. Para enseñar, para redarguir, para obrar en nuestro interior, hermanos, amén. Para corregir si es necesario, amén, derribar paredes que nosotros mismos levantamos, amén, para edificar en lo espiritual, en nuestra vida, para instruir en justicia, la instrucción, la palabra de Dios, la guía de Dios. ¿A fin? ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios, el hombre en general, la mujer de Dios, amén, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amén. Ahí nos quiere llevar el Señor, amén, ahí nos quiere llevar el Señor. ¿Ven? Éramos hombres naturales, mujeres naturales de este mundo, sin conocer a Dios, hasta que el Espíritu de Dios nos tocó, ¿amén? Nos hace nuevas criaturas, vamos creciendo, alimentándonos de la leche espiritual no adulterada, pero después tenemos que seguir creciendo, madurando, alimentándonos de la palabra para llegar realmente a ser seres espirituales, para que nuestro yo, nuestra carne mengue, como decía Juan, amén, y que Él crezca en nuestra vida, que realmente el Señor tome todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, amén, voluntad, amén, para vencer justamente a la carne, para vencer aquello en la cual todavía estamos en este cuerpo, amén. Que como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Bueno, Jesucristo nos libra de todo esto, para que realmente lleguemos a hacer lo que Dios quiere, amén. Seres espirituales como Él, porque un día este cuerpo lo vamos a dejar aquí, amén, los deseos de este mundo, las pasiones se van a dejar, amén, y vamos a tener que ser glorificados para llegar al Señor, a la presencia del Señor, estar con Él para siempre, amén. Que Dios nos ayude, porque muchos en este mundo, lamentablemente, se siguen manejando la carne, y son hombres naturales que no conocen a Dios ni lo buscan. Y nosotros estamos en medio de esta generación maligna y perversa, amén, a la cual tenemos que orar por ellos para que todos conozcan la verdad y puedan ser salvos. Pero no nos tenemos que dejar arrastrar por la corriente de este mundo y tampoco por las pasiones desordenadas de nuestra propia carne. Amén. Lo tenemos que vencer y es una batalla diaria, amén, quizá en nuestra vida. Pero usted declárese más que vencedor. Ponga su vida en las manos de Dios, amén. Haga las cosas como Dios manda, amén. Porque amar a Dios es cumplir los mandamientos del Señor. El que me ama, mis mandamientos guardará, dice el Señor, ¿no? Si amamos a Dios, tenemos que tratar, esforzarnos, ser valientes para poner por obra esta palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, amén. Entonces, la seguridad, la plena seguridad de un Dios fiel es que nos dice, bueno, todo te va a salir bien. Vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas, porque yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Aferrémonos al Señor, hermanos, también que crezcamos en esta gracia.
a la cual fuimos llamados. Dios nos quiere así. Dios nos llamó para bien. Amén. Dios nos llamó para ser nuevas criaturas. Dios nos llamó para transformarnos, para llevarnos a la imagen misma de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a esa plenitud, amén, de nuestro Señor. Va a ser una lucha. No es fácil, amén, en este mundo que vivimos. Amén. Y con las cosas que estamos rodeadas. Pero no es imposible, porque para Dios no es imposible, y este Dios de poder, este Dios de amor, este Dios que nos formó, nos hizo, que nos llamó, amén, que nos justificó, amén, un día nos va a glorificar para que estemos en su presencia para siempre, siempre y cuando nos mantengamos en el Espíritu, que vivamos y andemos en el Espíritu al cual fuimos llamados por el Señor, amén. Vamos a estar de pie, levante sus brazos, alabe a Dios, dele gracias por todo, hermanos, dele gracias a Dios. Y entendamos esto, hermanos, amén, que convivimos con todas estas clases de personas a nuestro alrededor, en la cual nosotros estábamos antes, pero el Señor nos rescató para ser nuevas criaturas en su Espíritu. Bendito el Salvador, gloria a tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor.